Buen día. El Señor nos continúe bendiciendo. Agradecido con Dios por un día más de vida. Agradecido con Dios por todo. Bueno, dice la palabra que hay que darle gracias a Dios en todo momento, no por todo. Y yo de verdad, a pesar de cualquier situación que pueda estar atravesando, que pueda estar transcurriendo en mi vida, le doy gracias a Dios. Dando gracias a Dios por mi vida, por mi familia, por mi iglesia, por mi casa, por mi hijo, por todo lo que tengo, por todo lo que me da, por todo lo que soy, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Honrando mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Honrando mis pastores, honrando a mi pastor Moisés Olivares, honrando a mi pastor José Olivares. Esta es la primera entrega de la profecía y las escrituras. Ay, Señor. Gloria a Dios. La primera entrega de la profecía y las escrituras. Bueno, dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a iniciar con esta enseñanza. La profecía y las escrituras. Las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía. Punto 1. Las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía. Apocalipsis 19:10. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gloria a Dios. Aquí tenemos que Juan insistía en adorar al ángel. Adorar al ángel que le llevó el mensaje. Dice el mensaje de las bodas del Cordero. Vamos a leer el contexto. Dice, la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. La Biblia es un producto del Espíritu Santo. Él es el espíritu de profecía, quien no solamente es el espíritu de verdad, Juan 16:13, sino el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. El verbo profetizar, derivado de la preposición griega pro, del verbo femi, significa hablar,
Proferir ante la preposición. Proferir. Proferir ante. La preposición ante en este caso puede significar 1. Preposición 1. Por adelantado. Y o 2. Delante de. Así, profetizar es un término apropiado para describir la proclamación de la palabra de Dios. Cuando en cualquier evento, en cualquier circunstancia de la vida, usted y yo estamos llenos de palabras, pero nosotros sabemos por la palabra. En la palabra se nos dice cuál es la figura y cuál es el carácter de Jesús delante de las determinadas situaciones, delante de los determinados eventos. Entonces, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos permite saber cuál es la actitud y la posición de Dios delante de las diferentes situaciones. Entonces tenemos la autoridad y el poder de profetizar, porque si estamos llenos realmente de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ha capacitado con esta palabra, entonces sabemos cuál es la actitud y el carácter de Dios delante de cualquier situación. Entonces podemos profetizar. A Dios no le gusta esto. Por ejemplo, delante de cualquier situación, usted sabe que a Dios no le agrada esa situación, y entonces usted puede declarar lo que dice la palabra delante. El Espíritu Santo le va. Eso se llama intuición. Cuando usted posee, o cuando usted y yo poseemos una verdadera comunión con el Espíritu Santo del Señor Jesús, con Dios como tal, con el Señor Jesús, entonces vamos a recibir espiritualmente la declaración del final de cualquier evento. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. Así, profetizar es un término apropiado para describir la proclamación de la palabra de Dios de forma directa, osada, o confrontar con ella a un grupo o a un individuo, a fin de decirle la verdad y comunicarle la voluntad de Dios. De manera que la Biblia, en ambos sentidos, es la palabra profética. Un libro que revela la voluntad de Dios y también sus planes y propósitos. Indiferentemente que el enemigo o haya levantado un plan satánico para distorsionar o para pervertir cualquier propósito, nunca va a poder más el enemigo que Dios, como se lo he venido declarando en reiteradas enseñanzas. Siempre el bien nunca puede ser vencido por el mal. Siempre la luz sofoca a la oscuridad. Siempre la luz llega. Dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Este versículo define el testimonio del mismo Jesús. Testimonio que está en el corazón, en el espíritu de la profecía. Estas palabras no solamente definen la escritura, también definen el marco de todos los pronunciamientos y dichos que reclaman ser verdadera profecía. Jesucristo ocupa el lugar central de todo ello, como sucede con la Biblia. 1. El Antiguo Testamento pasa a revelar a Cristo. Lucas, aquí hay una distinta cita, Lucas 24:27,
Juan 5:39, Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Y el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento con el mismo propósito. Juan 14:26. Y también Juan 16, del 13 al 15. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 2. La profecía que no es cristocéntrica está descalificada. Gloria a Dios. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Ajá. La palabra es santa. Tiene un subtítulo que dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. La palabra es santa. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor Jesús. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu confirmación. Gracias. Vamos a recapitular este último versículo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios. En distintas situaciones, sobre todo cuando estamos evangelizando, cuando estamos declarando las buenas nuevas, hay personas que nos reciben y ciertamente nos dan un espacio para declarar y para exponerles la palabra de Dios. Esas personas que nos permiten que les declaremos y que los evangelicemos son de Dios, igual que usted, igual que yo. Pero hay personas que nos dejan que los evangelicemos, que le prediquemos la palabra de Dios. Dicen que somos fastidiosos, que hasta cuándo. Y bueno, debemos tomar. Aquí nos revela el porqué de esa condición o esa situación. Es porque ciertamente en ese momento no están en condiciones. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo, un espíritu del enemigo lo tiene contaminado y los tiene tomados. Entonces dice la palabra, el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Cuando un espíritu inmundo, un espíritu de incredulidad tiene posesión de un alma, de una vida, nada de lo que provenga de Dios va a ser filtrado, va a ser metabolizado, va a ser digerido por esa persona. Gloria a Dios. La profecía que no es cristocéntrica está descalificada. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Ya lo leí. Toda vez que el corazón de la verdadera profecía es Cristo mismo, Apocalipsis 19:10, la palabra profecía no solo define la Biblia, sino limita a toda la actividad de profetizar.
que pretende ser verdadera. Este pasaje muestra que Juan distinguió el espíritu de verdad y el espíritu de error probándolos. Debemos probar los espíritus. Todo espíritu que confesaba la gloria inmaculada y la virtud salvadora de Jesucristo era de Dios. Pablo pronunció una maldición sobre cualquiera que violara esta palabra sana del Evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9, vamos a leerlo. Gálatas 1, del 6 al 9. Gloria a Dios. La palabra es santa. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gloria a Dios. Ambos estaban dirigiéndose a la comunidad de la iglesia primitiva y confrontaban a los falsos maestros o las enseñanzas que pretendían tener autoridad profética, pero que fallaban a la hora de proclamar y honrar a Jesucristo de forma consistente con la totalidad de las Escrituras. Cuando se han levantado muchos falsos profetas, de eso tengo yo mucha experiencia. Muchas personas que supuestamente han profetizado cosas sobre mi vida que ciertamente no corresponden a lo que el Espíritu Santo ha permitido que sea recibido por mí, por mi espíritu, por mi alma, por mi intelecto. Porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, el Espíritu del Espíritu Santo del Señor Jesús permite que sea formado en nosotros la personalidad de Jesús. Entonces sabemos cuando algo proviene de Dios y cuando choca con lo que está establecido en la Biblia, con su personalidad, con su reflejo. Gloria a Dios. De igual manera, nosotros también debiéramos ser cautelosos con respecto a los grupos o individuos que afirman poseer un fundamento cristiano. ¿Cuál es el lugar que se le da a Jesús? El primer lugar. Gloria a Dios. También deberíamos rechazar cualquier actividad profética centrada en las ideas místicas o cuestiones secundarias. Toda profecía verdadera descansa en Cristo, descansa en su personalidad, descansa en su reflejo, descansa en esta santa palabra. Cuando existe una profecía, cuando alguien declara o proclama una profecía, debe ir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Gloria a Dios. Un ejemplo, hace días, yo siempre voy a los ayunos en mi congregación, y un hermano, yo expuse el deseo que Dios puso en mi corazón, de establecer una congregación, de establecer un templo físico en la parcela que Dios me permitió administrar en Merecure. Y yo expuse eso en las necesidades, pues. O sea, hay un lapso de donde cada quien expone sus necesidades. Y bueno, sabemos que Dios está ahí. Entonces dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces
Muchas veces, no siempre, todas las veces que, tenemos la necesidad de algo y estamos conscientes de que Dios en su palabra nos va a apoyar porque está en consonancia o está alineado nuestros deseos o nuestra necesidad o nuestro deseo está alineado con la palabra de Dios. Entonces este, debemos, como dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesarlo, debemos pedirlo, debemos declararlo delante de Dios para que Dios sabe lo que estamos pensando. Dios es el único que sabe lo que pensamos, porque el enemigo como tal no sabe lo que pensamos. El enemigo toma nuestras palabras. Gloria a Dios. Entonces, debemos declarar todo lo que Dios pone en nuestro corazón. Y si está en consonancia y si está alineado con su palabra, con su verdad, entonces va a ser hecho. Entonces yo le decía, yo exponía la necesidad y el deseo que había en mi corazón de establecer un templo físico, de establecer una congregación de la Iglesia Pentecostal Unida en Merecure. Y entonces, en un momento de oración, de clamor, de éxtasis espiritual, es cuando el Espíritu de Dios desciende y entonces todo el mundo, todos estamos avivados porque la gloria de Dios está en ese momento. Entonces ese hermano me llamó y me profetizó conforme a lo que yo había expuesto. Yo pude reconocer que esa profecía era realmente cierta y verdadera. ¿Por qué? Porque está en consonancia con los deseos y con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Toda profecía verdadera descansa en Cristo y se refiere a Él, el fundamento de nuestra fe. Si se edifica sobre este fundamento, todo el edificio nos recordará y señalará a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a continuar. Punto 3. Espíritu de revelación. Efesios 1, del 17 al 19. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creamos según la operación del poder de su fuerza. Gracias, Señor Jesús, siempre gracias por tu palabra y tu revelación. Pablo dice que ora para que los destinatarios de su carta reciban espíritu de sabiduría y de revelación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Tal revelación es como un descorrer el velo del corazón a fin de que podamos recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Yo tengo otro término, otra analogía que es muy eficaz, es verdadera y está
conforme a esto. O sea, lejos de entender, podamos comprender. Cuando usted puede comprender algo es porque usted lo ha entendido a plenitud. O sea, cuando usted puede aplicar algo a su vida, es porque usted ha entendido verdaderamente. Gloria a Dios. Se le puede aplicar a la enseñanza o a la predicación, especialmente ungida. Cuando alguien expone la palabra de Dios, cuando alguien predica la palabra de Dios, y usted puede entender y usted puede apropiarse de lo que el expositor o el predicador está declarando o está exponiendo de la palabra, entonces ciertamente viene de Dios. Eso es sine qua non, o sea, no hay otra forma. Sine qua non es latín y significa no hay otra forma. Se le puede aplicar a la enseñanza o la predicación especialmente ungida para ayudar a la gente a ver la gloria de Cristo y la manifestación de su propósito y poder en sus vidas, en nuestras vidas. Pero al hacer semejante uso bíblico del término, tal como aparece en Efesios 1, es de sabio recordar su otro uso aún más grandioso. La palabra revelación se emplea de dos maneras en la Biblia. Se emplea de dos maneras en la Biblia. Es importante distinguirla. No solamente para evitar confusión en el estudio de la palabra de Dios, sino también para evitar caer en la trampa de las ideas humanistas y en un error irremediable. Por eso es que todas las enseñanzas como tal deben ir apoyadas en la Sagrada Escritura, porque si no se corre el error de que haya el irrumpimiento de lo que son las ideas humanistas. A las Sagradas Escrituras se les llama la palabra revelada de Dios. La Biblia declara que la ley de Dios y los profetas son el resultado de la revelación divina, lo cual describe a todo el Antiguo Testamento como revelado. En el Nuevo Testamento está la palabra también, en el Nuevo Testamento está, esta palabra también se aplica a las Escrituras. Romanos 16:25, Efesios 3:3, Apocalipsis 1:1, las cuales llegaron a formar parte del canon completo de la Biblia. La sabiduría y el entendimiento, al igual que un hablar sano y práctico, recomiendan que el creyente de hoy conozca claramente y exprese lo que quiere decir cuando habla de revelaciones. Aquí hay algo que es algo que es real. No hay ninguna revelación más fiel, digna de confianza que esta Santa Sagrada Escritura. Hay mucha revelación que Dios hace de manera individual, que si sueño, que Dios pone sentir en nuestro corazón, porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando Dios pone querer como el hacer por su buena voluntad, es porque nuestro sentir está conforme a los deseos de Dios que están expresados en su palabra. Pero cuando difieren tales deseos o tal revelación o tal sueño, ¿me entiendes?, con la palabra de Dios, entonces no son dispensados por Dios, son dispersados por espíritus inmundos. Entonces no podemos abrazar tal revelación, no podemos darle la confianza de provenir de Dios. Vamos a continuar. El Espíritu Santo, a decir verdad, nos da la revelación, así como el texto lo enseña. Pero esta intuición profética nunca se la debe considerar como igual a la recepción real
de las Sagradas Escrituras. Con todo y lo buena que puedan ser la ayuda de nuestra intuición al estudiar la palabra de Dios, la finalidad de la totalidad de la revelación de la Sagrada Escritura es el único fundamento seguro. Esto, la palabra de Dios, la Biblia, el único fundamento seguro para la edificación espiritual de nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su verdad, gracias a Dios por su revelación, gracias a Dios por su misericordia, porque en su misericordia permitió que pudiéramos tener este santo libro, como dice aquí, Santa Biblia. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por este día. Y bueno, que el Señor les continúe bendiciendo aún más.